Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a la clase número 9, donde vamos a seguir trabajando sobre el sociólogo Max Weber. Estuvimos trabajando en la clase anterior algunos lineamientos principales para hoy trabajar su tesis llamada Ética protestante y espíritu capitalista. Recordemos y contextualicemos las obras de Max Weber en Alemania, principios del siglo XX, en la conformación de los estados modernos, en la expansión del sistema capitalista. Y es aquí que crea esta tesis, y es en esta tesis donde nosotros vamos a reflexionar, analizar cuál es la vinculación que establece Weber, la causalidad significativa que establece entre dos fenómenos, entre dos realidades. Por un lado, la ética protestante o el espíritu calvinista, y por el otro, el espíritu capitalista. Lo que vamos a encontrar en el recorrido de esta tesis es justamente la conexión de sentido entre estos dos conceptos. Para eso vamos a empezar pensando en el sistema capitalista. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con un filósofo muy importante en clases pasadas que ha realizado exhaustivos análisis de este sistema? ¿Lo recuerdan? Acá lo tenemos, Carlos Marx. Carlos Marx planteó mediante el materialismo histórico que las sociedades con el tiempo cambian y que las mismas sociedades a lo largo de la historia van pasando por diferentes sistemas opresivos. Y que será el sistema capitalista, entonces, un resultado inevitable de la evolución económica de estas sociedades, en donde se permitirá ver notoriamente la conformación de dos clases sociales, la clase dueña de los medios de capital, a la que denominamos la burguesía, y la clase dueña de sus medios de trabajo, a la que denominamos la clase obrera, la clase trabajadora. Marx plantea entonces la necesidad de esta lucha de clases, de esta revolución, para lograr emerger en otra nueva organización social, política y económica como es el comunismo. Ahora bien, ¿qué observa Weber con respecto a esta idea que plantea Carlos Marx sobre el sistema capitalista como resultado de una evolución económica? Weber plantea de que no puede ser simplemente el resultado de lo mencionado, sino que tienen que existir otros aspectos, otros elementos que hacen posible que las personas logren adoptar este sistema, adoptarlo, que este sistema se instaure y al mismo tiempo triunfe a partir de su expansión histórica. Es aquí que Weber establece una afinidad entre la forma de conducta calvinista y el modo y la conducta capitalista. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Lo hace a partir del análisis de diferentes regiones del mundo donde el capitalismo logró instalarse con éxito. ¿Qué plantea entonces Weber? Que en las regiones que el capitalismo triunfó fueron aquellas en donde la religiosidad era protestante, donde la primacía religiosa tenía que ver con el protestantismo. No en cualquier sociedad, entonces, el éxito de este sistema triunfa. No fue en China, no fue en otros imperios anteriores, aun cuando el contexto material económico era propicio para que se desarrollase. Es entonces que plantea esta afinidad, esta relación. ¿Cómo lo podemos comprender? Lo vamos a hacer a partir de la cosmovisión de los calvinistas, del protestantismo,
y a partir de recordar, de retomar lo que Carlos Marx planteó con respecto al capitalismo, ¿sí? Que Weber obviamente lo toma de Carlos Marx. Para hablar de la visión calvinista es necesario que nos remontemos a la Europa medieval del siglo XVI, que recordemos que la Iglesia Católica era la institución principal que manejaba la religiosidad de los pueblos, con su base en Roma, pero que comienza a ser cuestionada. ¿Por qué y por quiénes? Primeramente por un grupo de personas que consideraba que la Iglesia tenía atribuciones, tomaba decisiones, mayormente políticas y económicas, que en materia de religiosidad. Entonces, este grupo de personas que comienzan a cuestionar este lugar que ocupaba la Iglesia, plantean la necesidad de una separación de la religión con la Iglesia en tanto institución. Y es por eso que se forman nuevos cristianismos, nuevos movimientos religiosos. Sus exponenciales son Martín Lutero, Juan Calvo, como tenemos en pantalla, y con ellos vamos a recorrer, vamos a analizar cuál es el etos calvinista, concepto que plantea Weber en su obra. Cuando hablamos de etos, hablamos de la cosmovisión, de sus representaciones profundas que impactan en las prácticas cotidianas de las personas. Muy bien. Primeramente, entonces, hablamos de la prevalencia que tiene el asentismo intramundo. Serán los protestantes quienes van a plantear la necesidad de renunciar al gozo de los bienes terrenales. Son ellos los que dicen, la verdadera felicidad no está acá, está en el más allá. Aquí, en este mundo terrenal, estamos de paso. Entonces, cualquier gozo excesivo, cualquier delay de lo mundano, va en contra de la religiosidad. Es así que va a caracterizar la práctica cotidiana de los protestantes. Los va a caracterizar por la humildad, por llevar a cabo una vida sencilla, por conformarse con lo necesario, porque son sus creencias religiosas las que los van a invitar a esto, a renunciar al gozo, a renunciar al placer y buscar la salvación para el mundo futuro. Aquí nos encontramos con otro gran concepto que recorre la obra de Weber y que es la diferencia esencial que él plantea con respecto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica plantea que la salvación se da a partir de prácticas religiosas, de rituales religiosos, los sacramentos, participar de los mismos, orar, rezar, ir a misa, vivir en el monasterio. Todos esos rituales religiosos eran sinónimo de salvación para la Iglesia Católica. Será para el protestantismo la salvación igual al accionar cotidiano, al deber cotidiano. ¿Cómo logramos comprender esta relación entre deber cotidiano y salvación? A partir de otro pilar de la cosmovisión protestante, como es la predestinación. Será el calvinismo que sostiene que las personas estamos destinadas a dos caminos: a ser parte de los elegidos que irán al cielo con Dios, o a ser parte del grupo de los condenados en el infierno. ¿Y hay manera de saberlo? Sí, plantea el protestantismo. Y será a partir de cómo es tu vida en el mundo terrenal. Serán tus acciones en el mundo terrenal lo que te indicará a qué grupo estás destinado. Y los únicos que serán dignos de la salvación de Dios serán los que tengan éxito laboral y económico. Plantea Weber, son los protestantes los que trabajan por vocación y son los católicos los que trabajan por obligación. Y el trabajo de vocación significa trabajar, obrar para dignamente tener un lugar en el cielo. Es entonces aquí
la esencia de la ética protestante, ¿sí? La conducta calvinista entonces exige, por un lado, lo que dijimos al principio, disciplina racional, renuncia al gozo inmediato, pero al mismo tiempo éxito profesional, porque será el éxito laboral y profesional económico lo que me indicará si soy digno o no del lugar que me corresponde, de mi destino. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con el sistema capitalista? Hasta ahora no pareciera, ¿no?, encontrarle relación. Es por eso que tenemos que ir a la esencia del capitalismo. Carlos Marx ya planteaba, con otros pensadores de la época, hasta el momento las personas fabricaban, consumían, realizaban trabajos, producían para lograr satisfacer sus necesidades y de alguna manera alguna comodidad. Pero será el sistema capitalista como tal el que viene a legitimar esta cuestión de acumulación. Esta cuestión de acumular las ganancias para luego reinvertirlas y provocar mayor productividad. Esta es la esencia del capitalismo. Entonces, fíjense lo que Weber establece. El capitalismo invita a la renuncia. ¿Cuál renuncia? Se produce y se debe renunciar al goce inmediato del consumo de aquello que había sido producido de forma eficiente. Se renuncia, se posterga, se acumula para reinvertirlo, para mayor productividad y de esta manera tener más éxito profesional. Entonces, hay una estrecha relación de sentido entre esta apropiación subjetiva de las convicciones morales e ideas religiosas, de predestinación y de asentismo, con las prácticas habituales que ha desarrollado el capitalismo. Ahora bien, el capitalismo produce, acumula, reinvierte, pero consume. ¿Cómo justifican este consumo a partir de la lógica calvinista, de la conducta calvinista? Porque la ética protestante planteaba que era necesidad del éxito profesional, era necesidad que les vaya bien económicamente, que le vaya bien en los negocios, en las cosechas, y que ese consumo, siempre y cuando sea para reinvertirlo, para generar más éxito profesional, y no sea para el ocio, para lo mundano, para el delay de las cuestiones terrenales, siempre y cuando se viva con lo necesario, se viva a partir de la humildad, de lo austero, van de la mano, pueden las personas adoptar este sistema porque les engancha justo a la filosofía, a la modalidad de vida que pretende instalar, a la filosofía de vida que pretende instalar el capitalismo. Perdón, el protestantismo. Ahora bien, Weber analiza que estas ideas comienzan a ser naturalizadas, se empiezan a instalar las propias ideas que invitan la práctica religiosa de la conducta calvinista, y que sumado a la industrialización, a la división del trabajo, a la producción de masas, dan lugar a la aceptación y al éxito del capitalismo. Ahora bien, plantea Weber, en un momento de la historia comienza a desaparecer el contenido religioso. Y cuando esto sucede, aparece el etos profesional burgués. Cuando la práctica cotidiana, a partir de la organización habitual desde el sistema capitalista, cuando esta práctica se vacía de contenido religioso, y el trabajo entonces no va a representar la acción cotidiana, el esfuerzo, la disciplina, la racionalización para lograr ser dignos y pertenecer al grupo de los destinados a estar del lado de Dios
y el trabajo simplemente se convierte en un fin en sí mismo, sin otro objetivo, es ahí que la racionalización de la conducta del hombre moderno se lleva a cabo a partir de la explicación mecánica de la vida moderna. Se naturaliza. Plantea Weber, es el desencantamiento entonces del mundo, el estuche de lo vacío, la pérdida de la religiosidad, el precio que van a tener que pagar los hombres modernos por la racionalización e intelectualización de sus conductas. El gran triunfo del capitalismo entonces es vaciar de contenido religioso, tomar el contenido primeramente religioso, luego vaciarlo, instalarse, naturalizarse sus prácticas cotidianas bajo un sistema económico, político, social, y de esta manera lograr su expansión. Plantea Weber entonces, los ideales de vida que planteaba el protestantismo fracasan. Al no poder resistir la dura prueba de las tentaciones de la riqueza, bien conocida por los propios puritanos. Hay un desencantamiento del mundo, hay un estuche vacío de esa religiosidad que sostenía los ideales de vida que querían llevar a cabo, y el capitalismo triunfa como sistema, y se pierde la austeridad, la vida sencilla, la humildad como filosofía. Muy bien. Por un lado, entonces, logramos establecer esta relación, esta causalidad que Weber propone desde la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y ahora los invitamos a pensar, ya que fue nombrado durante esta clase Carlos Marx, los invitamos a pensar, ¿existe un intento de reemplazo de este materialismo histórico por esta teoría histórica social que plantea Weber? ¿O viene a sumarle un nuevo aspecto a la propuesta de Carlos Marx? Podríamos pensar que lo que Weber realiza con la propuesta del materialismo histórico no es rechazarlo ni intentar sustituirlo con sus análisis, sino otorgarle una nueva visión de sentido. Le otorga una nueva visión en relación a poder observar los fenómenos, analizar los fenómenos, no solo desde la esfera económica, sino también desde la religiosidad y desde la cultura que embisten a los fenómenos sociales. Los invitamos en la actividad práctica a seguir reflexionando, a poder dar luz a las diferentes propuestas de Max Weber y cómo las mismas propuestas siguen vigentes hoy en la actualidad para el análisis del mundo circundante. Nos vemos en la clase sincrónica del día jueves. Un saludo grandes a todos y todas.